Cuando empieza el principio del mes hasta el 10 es... Bueno, ¿de qué hablamos, Doc? ¿Es bolsa de comercio o bolsa de valores? Ángel, Creo que es mira, bolsa de comercio la del diario. revivió. Acá lo de Corrientes se llama Bolsa de Comercio Ajá. Confederada y después de 2 años y 4 o 5 meses de silencio, la justicia provincial se hizo ir en el sentido de que reflotó las causas que estaban archivadas. Recordemos, son numerosas denuncias de personas que eran captadas para ir por lo menos al entorno, al ámbito, al edificio de la Bolsa de Comercio, a realizar operaciones económicas. Concretamente depositaban dinero con la promesa de recibir un beneficio en ese depósito y bueno, eso después no se concretó, la devolución de ese dinero. Hubo lamentablemente el fallecimiento de una persona, un suicidio. Esto generó ¿Cómo se acuerdan del caso, no? Sí, Más o menos es sí, sí, sí. un... el suicidio del contador de la bolsa. sí. Esto generó diversas actuaciones judiciales, ¿no? Por un lado, la primera, que es la averiguación respecto del suicidio, de la causa de la muerte, porque recuerden que hay un delito que se llama instigación al suicidio, es decir, cuando uno provoca que el otro tome la decisión de quitarse la vida, que en este caso era como... por las imágenes que había del puente, se la veía a esta persona hablando por teléfono en un tono muy acalorado, hasta que en determinado momento toma la decisión final, ¿no? Entonces había como alguien que le estaba coercionando de alguna manera por teléfono. No se pudo acreditar nada de eso, ese expediente se archivó y después numerosos usuarios que se creían inversores de la bolsa denunciaron el incumplimiento, de que podría haber algún tipo de estafa o similar, y como se asignó desde la Bolsa de Comercio, se asignó o se atribuyó toda la responsabilidad como un empleado infiel a este contador, y fallecía la persona, el posible autor, no hay acción penal, se extingue la acción penal. Todas estas causas quedaron ahí archivadas, en algún momento se reflotaron porque se planteó esta cuestión de que si alguien llevaba dinero a la Bolsa de Comercio para invertir en operaciones bursátiles y alguien lo recibía, podría estar realizando cometiendo un delito que se llama intermediación financiera sin autorización. A ver, entonces, las personas que... ¿Cuál sería la figura? ¿Estafadas? ¿Ellas denunciaron por una estafa? ¿Cómo es? Las personas denunciaron por estafa. Ajá. ¿Sí? La justicia provincial, en teoría, estaba investigando por el delito de estafa. Lo que pasó ayer concretamente fue que se declina la competencia de la provincia porque dice, acá hay algo más que una estafa, ¿sí? Que es una competencia provincial. Acá hay otro delito que podría llegar a ser intermediación financiera sin autorización, que es, actúo como un banco, pero de hecho sin autorización del BCRA. Entonces ellos declinan la competencia y dicen, no, yo no puedo entender esto, yo no puedo investigar, le corresponde a la justicia federal. Pero eso que bien el doctor González nos hacía acordar en este caso, que es el suicidio del contador, también pondría fin a la posibilidad, o sea, en esta cuestión de decir, acá además de estafa pudo haber habido otra figura. ¿Se puede seguir investigando pese a que el principal sospechoso está muerto? Sí, si ellos llegan a encontrar que existen otras personas involucradas, no solamente el que era tesorero, sí se puede seguir investigando. Ahora, si la responsabilidad era personal del tesorero, bueno, se extinguió, pero entendemos por la postura de ayer de la Fiscalía Provincial de que hay otras personas involucradas, entonces van a perseguir a las otras personas. ¿Les sorprendió eso que se determinó ayer? ¿Era un poco la línea investigativa que ustedes tenían? Sorprendió porque, a ver, hay que poner en contexto, somos varios estudios, varios abogados que representamos a varios clientes. ¿Clarificar cuántos damnificados habría y el monto? Bueno, ayer en la audiencia que se celebró, donde se cita a las personas que hicieron las denuncias, recordemos acá el tema del derecho de la víctima del nuevo Código Procesal Penal, de enterarse, de conocer, de ser oído. Habrán estado alrededor de 15 o 20 personas representadas por distintos abogados, ¿sí?
monto no tenemos porque, claro, sí sabemos lo que Lo de su cliente, se perjudicó claro. a nuestros clientes. Te decía, lo que llamó la atención es que después de que se había decidido el archivo, cuando se decide el archivo es como que no se va a investigar más, se agotó toda la investigación, de pronto revivió a partir del cuestionamiento que hubo de alguna de las partes. ¿Por qué? Porque hubo algunos de estos damnificados que denunciaron al contador y a las autoridades de la bolsa. Entonces, si seguimos investigando, descartamos al contador, pues al estar fallecido se extingue respecto de él la acción penal, pero si había, como entendemos nosotros también que habían otras personas que trabajaban en la bolsa o que dirigían la bolsa o que formaban parte de la bolsa, que conocían que esto estaba pasando e incluso que podían tener intervención personal en estas cosas que estaban pasando, merecen ser investigadas. Y la Fiscalía tomó, después de 2 años y unos meses, esta idea de, bueno, hay un delito federal que vaya a la competencia específica para esto porque se trataría de una intermediación financiera sin autorización. Hay que tener en cuenta, y esto es importante para la gente sobre todo, cuál es la verdadera naturaleza de la Bolsa Confederada de Comercio de Corrientes. No es una ALIC, se llama ALIC aquella entidad que está autorizada por la Comisión Nacional de Valores para intermediar. Claro. La Bolsa de Corrientes es una productora, para que se entienda mejor, es una categoría menor. Para que se entienda mejor lo podemos comparar con los seguros. Cuando uno va a la oficina acá que dice algunos de los nombres de las marcas de seguro que conocemos, está hablando con un productor, alguien que se ocupa de la comercialización, pero la entidad que está registrada y autorizada en la Superintendencia de Seguro de la Nación es la aseguradora, casa matriz, claro. que es la aseguradora. Bueno, una relación similar, para que se entienda, se da en este caso. Y el otro dato central que esta gente no conocía y que es bueno advertirlo para que no pasen cosas como acá, como Resistencia y demás, es que este tipo de entidades no pueden recibir dinero en efectivo. Entonces, esta operatoria era, para la gente entendida, para la gente que está en la materia, realmente era sospechosa. muy evidente. ¿Cómo ¿no? era? Muy Volvamos evidente. al principio porque Sí, por ahí, sí, ¿cómo sí. era el operatorio? O sea, el damnificado, la persona que se acerca a hacer la denuncia, ¿qué le pasó? O sea, fue a invertir, llevó plata, le dijeron que iba a tener ganancias, algo parecido a la Boston, ¿o cómo es? A ver, la bolsa es para asesorar sobre inversiones bursátiles. Bien. La gente común lo que hacía es ir y buscar ese asesoramiento. Era Sí. atendida y esos tenían plata en efectivo, ¿sí? Nosotros los que, después de que investigamos obviamente y los que conocen cómo funcionan los agentes productores, saben que la bolsa no puede recibir plata en efectivo. Ellos sí o sí tienen que trabajar con una LIC. Nunca reciben custodia de valores. Claro. Y lo que pasaba era que le asesoraban, le recibían la plata en efectivo, le daban un certificado que decía Bolsa de Comercio Confederada S.A. y la gente común creía realmente que estaba operando en el sistema bursátil y que era legal y que estaba bien. Había una confianza por parte de la institución también. Ajá. No solo, el papel, el formulario de la bolsa, sino que estaba la firma y el sello que decía contador, Bolsa de Comercio Confederada. Si uno ingresa y toma la precaución normal, entra a la página web, ingresa a la Comisión Nacional de Valores, este contador y las demás personas que estarían involucradas están legitimadas y registradas como autoridad, como personas que están capacitadas y que tienen la formación. No eran y el extraños registro. No al- eran extraños. No. Entonces lo que hay es como un abuso de la legitimación social que puede tener una bolsa, que uno dice, bueno, debe ser algo controlado, algo Claro, me serio. era un lugar serio, no me fui a una cueva. Y ese es precisamente el engaño, ¿no? ¿Y después qué pasó? O sea, fueron personas, X cantidad, llevaron dinero, pidieron asesoramiento, querían hacer inversiones bursátiles, qué sé yo, comprar bonos, acciones o lo que sea. ¿Y después qué pasó? O sea, llegó el momento, nunca cobraron nada, después desaparecieron. O sea, ¿cuándo se da el conflicto? Bueno, el conflicto se da con la muerte del tesorero, Ajá. porque estas personas cuando se enteran de la muerte del tesorero van y quieren retirar su plata y la bolsa dice, operaciones no son mías. La bolsa no recibe plata. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Fueron y realizaron las denuncias.
Ahí ¿se está. entiende? Claro, perdón que volvamos al principio, pero después, o sea, pero sí, y O sea que nunca invirtieron en nada, digamos, ese tesorero. ¿esa plata nunca la volvieron a ver ellos? A ver, ¿cuál Murió es el la tesorero. respuesta concreta que recibe la gente? Porque hay que ser muy claro en este punto. La primera noticia de la posible estafa no es la que dan las víctimas, sino que las propias autoridades de la bolsa denuncian en un tercer expediente, si se quiere, a la justicia penal que este contador, como entre comillas empleado infiel, Se cortó solo, habría hacía realizado este tipo de operaciones de las cuales se despega la bolsa, ¿sí? Y entonces le dice, bueno, tener la computadora de él, lo que está a disposición, analizarlo, investigar y demás. Entonces, esa realmente es la conducta que direcciona toda la investigación al contador. Claro. Las demás denuncias individuales, al ampliar el espectro, es decir, contador y demás autoridades de la bolsa, es lo que genera que hoy reviva esta cuestión para ir a investigar a las demás personas que participan de la operatoria o participaban de la operatoria diariamente. Bien, y la novedad entonces de este caso que parecía olvidado y dormido tal vez es que ahora lo va a investigar la Justicia Federal. Ahora lo va a investigar la Justicia Federal y es muy interesante porque en la exposición del fiscal de ayer insinúa, digamos, cuestiones un poco más graves que la intermediación financiera. El problema con la intermediación financiera sin autorización es que tiene una pena muy baja, es de 1 a 4 años. ¿Y qué insinúa? ¿Lavado de activos? No, lo que insinúa claramente es la existencia de estafas reiteradas y en algún punto, aunque no lo dijo abiertamente, habló del involucramiento de varias personas, lo cual sí se pudiera demostrar que hay una organización, que alguien lidera esa organización para estafar, hasta podríamos hablar de asociación ilícita. Entonces las penas en expectativa ya son Claro. otras, digamos, ¿no? Bien, bien, la verdad que entendí bastante. Sí, es un caso que generó muchísima conmoción y después parecía olvidado. Claro. Así que por eso Y, por ahí con perdón. tanto detalle le preguntábamos. No tiene, digamos, o sea, sí tiene que ver, pero en paralelo están las causas civiles, es decir, los juicios civiles que hicieron estas personas damnificadas a la bolsa, donde la bolsa repite la estrategia, dice, no, esto no es un problema de la bolsa, este fue un empleado infiel. Ante lo cual, nosotros como estudio lo que planteamos es que uno no puede desentenderse de los actos y de los hechos de su dependiente, Claro. ¿sí? Y que estas personas son consumidores, por lo tanto tienen una protección. Pero hay casos muy dolorosos, digamos, lo tenemos a un señor, a don Clemente, que tiene alrededor de 80 años, que es un jubilado y que tenía 1 millón de pesos En su momento. en su momento, 1 millón de pesos que era de alguna manera etéreo, es decir, iba llevando sus pesitos, como ofrecían un rendimiento más alto, y esta es la otra característica, digamos, te decía, ¿por qué no llevas al banco? Porque la bolsa te paga 1 punto, 2 puntos más. En épocas de alta inflación y demás, uno trata de que su plata tenga el dinero, tenga valor, digamos, ¿no? Y pobre hombre, claro, depositó 100, le dijeron, no, mire, don Clemente, este mes ya tiene 110, entonces si pudo ahorrar 5 más, también lo puso ahí. Entonces no estamos hablando de grandes inversores y demás. Hay gente que vendió su casa y puso ahí que recibió una herencia y la depositó ahí al dinero, que cobró una indemnización laboral y depositó el dinero ahí. Entonces es una cuestión de un contenido muy humano, no estamos hablando de grandes inversores, que también los hubo, está claro, ¿no? Me imagino. Bueno, quedan pocos minutos, pero ¿qué caso el de la mujer en España que recibió ayer finalmente la muerte asistida? Yo la verdad no venía siguiendo el tema, que es un tema desde hace bastante, pero ayer creo que todos quienes miramos una red social, un portal de noticias o vimos tele, nos enteramos de este caso. Y la diferencia, creo que lo compartíamos en la pausa, es muchas veces, y por ahí estamos más familiarizados con la muerte digna de una persona cuyo cuadro ya es irreversible y que deja incluso en algunos lugares como última voluntad no seguir sometiéndose a algún tipo de tratamientos que extiendan artificialmente la vida. Pero acá, e incluso hay una entrevista que la dejó grabada para que se emita post-mortem. Estamos hablando de una mujer muy joven cuya lucidez estaba intacta, con muchas dolencias, es cierto, parapléjica ella, con unos antecedentes horribles de todo lo que le pasó y con una oposición de la familia,
porque esto se dilató tanto porque la misma familia era la que no quería que se aplique. Nasa, ¿a qué debate nos lleva esto? Bien, es un caso que nos interpela a todos como sociedad, muy emotivo. Y nos lleva a pensar que en Argentina no tenemos regulada la eutanasia. España sí lo tiene y por eso esta chica lo pudo acceder más allá de las batallas judiciales que hubo porque su padre se oponía. En Argentina solamente hay lo que vos decís, muerte digna, de que yo no pueda o que yo rechace tratamientos cuando mi cuadro es irreversible, pero la muerte inducida no está contemplado, incluso está penado. Si un doctor viene y me asiste y me pone una inyección letal, está cometiendo un homicidio simple. Si me ayuda a suicidarme, está cometiendo un delito de ayuda al suicidio, lo que en otras legislaciones ya está contemplado como una muerte asistida. ¿En qué países, en países de Latinoamérica hay aplicación de esta normativa? La verdad que desconozco si en Latinoamérica, Sí, sé que es más una práctica no tengo el europea. dato, lo que sí sabemos que generalmente la legislación de avanzada viene de países de avanzada. Sí. Generalmente son sociedades más avanzadas que la nuestra, que tienen otro tipo de debates e incluso otro tipo de regulaciones los que prevén esto, porque particularmente en el caso de España se da una especie de triple control. Es decir, una persona que pide ejercer este derecho, porque en definitiva reconocido como un derecho, tiene que pasar 3 controles. Tiene una instancia administrativa, tiene una instancia sanitaria y tiene una instancia judicial. Entonces, hay que acreditar que sean todas las condiciones previstas en la ley. Eso tiene que ser, y cada una de estas instancias es doble. Y eso tiene que ser validado médicamente, los presupuestos médicos, digamos, la irreversibilidad, la cronicidad, la imposibilidad de recuperación y demás, tiene que ser evaluado médicamente y aún ese informe es revisable judicialmente. Y en cada uno de los 2 casos en doble instancia. Entonces eso llega a una decisión como la de ayer, donde uno podrá estar de acuerdo o no desde el punto de vista de los valores, de sus creencias y demás, pero asegura que la decisión de esta chica fue debidamente validada, verificada y que se dan las condiciones que para España se determinó en su regulación. Es muy fuerte. Gracias por venir, ¿eh? Buen fin de semana, hasta la semana que viene, Tere. Nos vamos a la pausa, pero venimos en un ratito, ya estamos. Legal NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es